En este primer video vamos a iniciar con los primeros temas que marcan nuestros apuntes de Física 2. Si ustedes ven sus apuntes de Física 2, nos da un temario para el primer examen departamental. Quiere decir que vamos a empezar a ver dinámica, leyes de Newton, máquinas simples, fuerza de fricción, leyes de Kepler, ley de gravitación universal, trabajo mecánico y potencia. Entonces vamos a iniciar con dinámica. Pero no quisiera empezar así dar definiciones de dinámica sin antes recordar en dónde está la dinámica. Ustedes recordarán que en Física 1 les dieron la definición de física y de cómo se dividía la física en clásica y en moderna. Bueno, pues eso ya lo vieron ustedes, nada más vamos a ubicar en dónde anda la dinámica que vamos a empezar a estudiar. La física clásica, que es la que estudiamos en la escuela, se subdivide en mecánica, óptica, termodinámica, acústica, electricidad y magnetismo. Ahí les habrán dicho en qué semestre van a estudiar cada uno de ellos. Pero la mecánica se subdivide en estática, que ya vieron en Física 1, en cinemática, que ya vieron en Física 1, y ahora vamos a completar a la mecánica con el estudio de la dinámica. Ustedes recordarán que la cinemática, les dijeron, es parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin analizar las causas que lo provocan. Ahora, la dinámica, vamos a analizarla. Ahí en su apunte van a empezar a ver el concepto de dinámica. Dinámica. Ya vimos que entonces con esto completamos la parte de la mecánica. Es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos analizando la causa que lo provocan. La dinámica se basa en 3 leyes y 2 principios. Las 3 leyes de Newton y el principio de conservación de la materia y la energía, que si aún no lo hemos visto, es muy conocido este principio porque dice que la materia y la energía no se crean ni se destruye, simplemente se transforma. Y el principio de conservación de la cantidad de movimiento lo estudiaremos en este curso más adelante. Pero entonces vamos a recordar las leyes de Newton que estudiaron en el curso de Física 1. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, estipula: todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza exterior modifique dicho estado. Esta primera ley es también conocida como la ley de la inercia, y los marcos de referencia para los cuales es aplicado se denominan marcos de referencia inerciales. Un marco de referencia inercial es aquel sistema de coordenadas que se encuentra fijo o con velocidad constante respecto a otro sistema inercial. Porque recuerden que cuando dice que un cuerpo se mueve, un movimiento rectilíneo uniforme, se refiere a que se mueve a velocidad constante. Y entonces nosotros hemos visto que nuestros sistemas de coordenadas X, Y cumplen las condiciones para ser un sistema de referencia inercial. Y por último nos dicen que la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de oponerse a cambiar su estado de reposo o de movimiento con velocidad constante. Entonces tenemos aquí una figurita en la que un muchachito anda en su bicicleta, se le atraviesa un perro, mete los frenos, la bicicleta se para, pero él sale disparado. ¿Por qué? Porque tanto él como la bicicleta traían la misma velocidad. Entonces, a la bicicleta le aplican los frenos, o sea, una fuerza que lo detiene. Como al muchachito no hay ninguna fuerza que lo detenga, él trata de continuar su movimiento de velocidad constante y por eso sale disparado. Otros ejemplos son cuando nos subimos a un microbús y pagamos el pasaje, nos pasamos a la mitad, apenas vamos a la mitad y nos estamos ubicando en un lugar cuando acelera bruscamente el chofer hacia la derecha, por ejemplo.
¿qué sucede? Que nosotros nos vamos hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque estábamos en un estado de reposo, estábamos fijos. Él dice, vamos a movernos, y la materia trata de decir, no, yo aquí me quedo, por eso nos movemos en sentido contrario. Bueno, esto lo estoy dando un poquito rápido porque esto ya lo estudiaron en Física 1. Segunda ley de Newton, ley de la aceleración. No es muy conocida, pero últimamente se ha mencionado así. Toda fuerza aplicada a un cuerpo tiende a provocarle una aceleración, cuya magnitud es directamente proporcional al valor de la fuerza e inversamente proporcional al valor de la masa. Vean, esta segunda ley de Newton nos vuelve a hablar de una aceleración. Ustedes recordarán que decimos que un cuerpo está acelerado cuando cambia el valor de su velocidad. Una masa, todos los cuerpos tienen masa porque es la cantidad de materia que contienen, y una fuerza es la que va a tender a provocarles una aceleración. Pero dice, la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales, ya que al aumentar una, aumenta el otro. Y entonces aquí estamos poniendo un ejemplo con esta figurita. Tenemos un cuerpo de masa m a la cual aplicamos una fuerza pequeña y le va a provocar una aceleración pequeña. Si a ese mismo cuerpo de masa m le aplicamos una fuerza mayor, la aceleración va a ser mayor. Entonces, fuerza crece, la aceleración crece. Si la fuerza disminuye, la aceleración disminuye. Por eso son directamente proporcionales. Ahora vamos a ver el otro concepto. La masa y la aceleración son inversamente proporcionales, ya que al aumentar uno de ellos, el otro disminuye. Y entonces aquí ponemos un ejemplo. La fuerza la vamos a mantener constante, pero la aplicamos sobre un cuerpo de masa m. Le va a provocar una aceleración. Pero ¿qué pasa si esta misma fuerza se la aplicamos a un cuerpo mucho mayor? Que la aceleración va a disminuir. Entonces aquí se ve, si la masa crece, la aceleración disminuye. Y estos conceptos de directamente proporcional e inversamente proporcional se pueden poner mediante esta ecuación. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza y es inversamente proporcional a la masa. Ya que cuando la fuerza en un quebrado, si el numerador aumenta, esto aumenta. Y en un quebrado, si el denominador aumenta, esto disminuye. Entonces esa ecuación nos da el concepto de directamente proporcional e inversamente proporcional. Pero esta fórmula es más conocida pasando la masa, multiplicando hasta la aceleración, y nos dice fuerza igual a masa por aceleración. Donde F es la fuerza aplicada al cuerpo, m la masa del cuerpo y a la aceleración que se le provoca al cuerpo. Esta fórmula aplica para cuando es una sola fuerza la que actúa sobre el cuerpo. En el caso de ser varias las fuerzas, la fórmula se transforma en suma de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración que se provoca en X. Recuerden que la suma de fuerzas es la resultante. Si hay varias fuerzas, tendríamos que calcular la resultante. O bien, como trabajamos en XY, también podemos tener sumatorias de fuerzas en Y, es igual a la masa por la aceleración en Y. Dice aquí, cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo en una dirección diferente a los ejes X y Y, es decir, a un ángulo con respecto a la horizontal, se deberá descomponer esa fuerza en sus componentes rectangulares mediante el procedimiento aprendido en Física 1. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que nosotros vamos a trabajar en el eje X y en el eje Y. Muy bien. Vamos a la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. En la interacción entre dos cuerpos, eso es muy importante, entre dos cuerpos, a toda fuerza de acción le corresponde una de reacción de igual magnitud, dirección, pero de sentido contrario.
Esta ley es importante, es resaltar el hecho de que una fuerza de acción actúa sobre un cuerpo y la de reacción actúa sobre el otro. Para comprender esto, consideremos que una persona golpea el escritorio con su puño. Entonces yo los invitaría a que ustedes golpearan con su puño la mesa de trabajo. ¿Qué pasaría? En este caso la interacción es entre el puño y la superficie del escritorio o la mesa de trabajo. El puño de la persona puede sentir dolor por la acción de esta fuerza de reacción. Es decir, la fuerza de acción la recibe el escritorio y la de reacción el puño. Vean, acción sobre un cuerpo, reacción sobre el otro. A ver, este ejemplo, a ver si nos queda más claro. Aquí hay un muchacho recargando sobre una pared. Le está dando una fuerza de acción a la pared, pero sus manos reciben la fuerza de reacción. Esta es la fuerza de reacción. Acción sobre la pared, reacción sobre las manos del muchacho. Entonces, recuerden que eso lo hicieron para ver los diagramas de cuerpo libre. Todas las superficies aplican fuerzas de reacción. El piso, la pared, el techo, aplican fuerzas de reacción que son perpendiculares a la superficie, ya sea techo, piso, pared. Bueno, sigamos adelante. Fuerza es todo aquello que al aplicársele a un cuerpo tiende a modificar su estado de reposo, es decir, lo pone en movimiento. También les cambia el estado de un cuerpo que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme, o sea, de velocidad constante. Es decir, lo detiene o lo acelera. Bien, continuemos con nuestros apuntes. Después de ver las leyes de Newton, haberlas recordado, hablamos de fuerzas y entonces tenemos que ver sistemas de unidades. En el curso de Física 1 se hizo mención al Sistema Internacional de Unidades, razón por la que ya no son conocidas las unidades que manejamos en este curso. Sin embargo, es conveniente dar un recordatorio de las mismas y recalcando que para Física 2 solo requerimos de 3 unidades fundamentales y sus unidades derivadas. En este curso usaremos principalmente los sistemas de unidades, el MKS absoluto y el MKS técnico gravitacional. Recuerden que MKS es metro, kilogramo, segundo. Pero hay dos, uno absoluto y el otro técnico. Esto ya lo vieron ustedes. Sistema Internacional MKS absoluto dice que las unidades fundamentales es la longitud, la masa y el tiempo, y que la fuerza se deriva de estas. Entonces tenemos metro, kilogramo, la masa en kilogramos, pero la fuerza en newtons. Aplicando la segunda ley de Newton, que ya vimos, salen las unidades de kilogramo metro por segundo al cuadrado. Y estos son sus símbolos. Sin embargo, el sistema MKS técnico gravitacional no concuerda con el absoluto, porque él dice que lo más importante es longitud, fuerza y tiempo. O sea que lo fundamental en lugar de la masa es la fuerza. Y que la masa debe de ser una unidad derivada que se saque con la segunda ley de Newton. Entonces, longitud en metro, metro. Fuerza, aquí hay masa. Ahí está la diferencia. Para el absoluto lo más importante es la masa. Para el técnico gravitacional lo más importante es la fuerza. Y entonces en el MKS tenemos que la fuerza se mide en kilogramos. Oye, pero la masa ya se mide en kilogramos. Bueno, le vamos a llamar kilogramo fuerza. Y la masa en unidad técnica de masa, UTM. Entonces recuerden, jóvenes, cuando hablemos de fuerza, podemos hablar de dos unidades en el sistema MKS. Si hablo de newtons, es que estoy en el internacional y la masa tiene que estar dada en kilogramos. Si hablo de fuerza en kilogramo fuerza, estoy en el técnico gravitacional y la masa la tengo que expresar en unidad técnica de masa. Sin embargo, para poder pasar de un sistema a otro,
Ustedes debieron haber visto que las equivalencias entre estas unidades es que 1 kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtons o bien 1 newton 1 sobre 9.8 kilogramos. Y la equivalencia entre las unidades de masa es que una UTM son 9.8 kilogramos o bien 1 kilogramo es 1 sobre 9.8 UTM. En virtud de que para un cuerpo cualquiera el sistema de KS absoluto considera fundamental su masa y el técnico considera como fundamental su peso, o sea, su fuerza, porque acuérdense que el peso es la fuerza con que la Tierra trae a los cuerpos hacia el centro de ella. Además, recordando que el peso se define como la fuerza con que la Tierra trae a un cuerpo hacia el centro de esta, se tendrá que la relación entre ellos es peso, que lo vamos a denotar por W, peso del cuerpo, es igual a la masa que tiene el cuerpo, multiplicada por la aceleración debida a la gravedad, que ustedes ya conocen que en el sistema MKS tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Grábense bien esta formulita, peso igual a masa del cuerpo por la aceleración debida a la gravedad. Y recuerden, todo cuerpo tiene masa, pero también tiene peso. Tiene masa y tiene peso. Y la masa y el peso están dadas por esta fórmula. Esto lo vamos a estar utilizando muy seguido. Acuérdense, el peso es una fuerza. Entonces, tengamos cuidado con esto. Bueno, continuemos de una vez. Pasamos a máquinas simples, que es lo de nuestros apuntes. Se denominan máquinas simples a ciertos aparatos o dispositivos que se utilicen para transformar o compensar una fuerza resistente o levantar un peso en condiciones más favorables. Estas máquinas simples, ahí lo pueden seguir leyendo. Yo les quiero hacer el resumen que la rueda, la palanca, la polea simple, el tornillo, el plano inclinado, el polipasto y el torno y la cuña son algunas máquinas simples. Nosotros nada más vamos a mencionar algunas. La que vamos a utilizar más en este curso es el plano inclinado. De tal manera que me paso aquí de una vez. El plano inclinado. Dentro de los problemas de las leyes de Newton, es común que se planteen problemas de cuerpos que se encuentran sobre un plano inclinado. El peso de un cuerpo que se encuentra sobre un plano inclinado sufre una descomposición en dos componentes. Una componente perpendicular al plano que tiende a oprimir al plano, o sea que tiende a aplastarlo, y otra paralela al plano que es la que provoca que el cuerpo deslice, y esta es la que está oprimiendo al plano. Este peso se divide o se descompone en componente perpendicular y componente paralela. Si nosotros el sistema de coordenadas XY, que originalmente es vertical y horizontal, lo giramos para el plano, aquí nos quedaría el eje X y aquí el eje Y, de tal manera que esta sería la componente en X y esta sería la componente en Y. De aquí dice que de la figura se observa que la componente en X es igual al peso por el seno del ángulo, pero vean, dice que este ángulo es igual a este y que el peso en Y es igual al peso por el coseno del ángulo, que es este, igual a este. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, pues en matemáticas nos enseñaron que cuando tengo dos líneas que forman un ángulo agudo y después yo trazo una perpendicular a una de ellas, por ejemplo, el peso siempre es vertical y dirigido hacia abajo es perpendicular a la horizontal. Y como vimos las terceras leyes de Newton, este plano aquí forma 90 grados con el plano. Entonces, esta es perpendicular a esta y esta otra es perpendicular a esta. Dice que cuando son perpendiculares, los ángulos que forman son iguales. Si no lo recuerdan, lo vamos a poder ver de esta manera. A ver, vamos a ver. Aquí dibujé
Otra vez el plano inclinado con un ángulo alfa. Este es el peso, que es perpendicular a la horizontal. Y esta componente que dijimos que iba a estar en Y también es perpendicular al plano inclinado. Y nos dicen que este ángulo es igual a este. Pero vamos a ver, ¿por qué pudimos descomponer el peso en X y en Y? Pues porque en física 1 nos dijeron que cualquier fuerza que forme un ángulo puede ser descompuesto en X, en su componente X y su componente Y. Y nos dijeron que esas eran las fórmulas. Bueno, pues vamos a verlo aquí. Primero vamos a ver si de veras este ángulo es igual. Para eso pongan atención. Yo voy a trabajar con este triángulo. De aquí a aquí, de aquí a acá. Lo vuelvo a repetir. De aquí a acá, acá. Este triángulo, si esto es alfa y este es 90, este ángulo será 90 menos alfa para que sumado nos dé 180. Ahora fíjense, este ángulo es igual a este. Ahora voy a pasarme este triángulo pequeñito aquí. Este ángulo es igual a este. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice y son iguales. Entonces, si yo trabajo ahora con esta línea y esta línea, los ángulos internos de este triángulo también me tienen que sumar 180. Este ángulo vale 90. Este vale 90 menos alfa. Y este es beta, que me dicen que debe de ser igual a alfa. Pues vamos a ver si es cierto. Entonces yo pongo 90 menos alfa, que es este, más beta, que es este, más 90 me tiene que dar 180. Luego sumo 90 y 90, 180 menos alfa más beta igual a 180. Despejo beta. Este 180 pasa restando, este alfa pasa sumando, y aquí me queda entonces que beta es 180 menos 180, pues se cancelan y me queda que beta es igual a alfa. Aquí está. Entonces, efectivamente, este ángulo que no estábamos seguros es alfa, por el teorema que ya hemos visto. Y entonces, ahora trabajando con esta es la componente en X, este es en Y, seno de alfa es cateto opuesto sobre la hipotenusa, cateto opuesto sobre la hipotenusa, me queda que la componente en X es el peso por el seno del ángulo y la componente en Y, peso por el coseno del ángulo. Oiga, pero aquí X y Y eran al revés. Sí, pero porque tomábamos el ángulo con respecto al eje de las X. Y aquí lo estoy tomando con respecto al eje de las Y, por eso cambia. ¿Y por qué no lo trabajo igual que antes? Porque este ángulo alfa es el ángulo del plano inclinado. Entonces a mí cuando me den el ángulo del plano inclinado aplico esta fórmula y puedo obtener su componente en X y su componente en Y. Entonces tengan cuidado, el plano inclinado es un caso especial en el que la descomposición de la fuerza, en este caso el peso, la descomposición en X va a ser peso por el seno del ángulo y la componente en Y va a ser el peso por el coseno del ángulo. Un poquito diferente a lo que nos enseñaron en física 1. Este caso es especial y yo creo que aquí vamos a dejar este video para no hacerlo muy largo. En el próximo seguiremos viendo los siguientes temas.